El Reino Unido tiene un problema con la inmigración ilegal y las fórmulas para controlarla son cuando menos cuestionables. El Confidencial. La receta de Reino Unido, un gigantesco barco para encerrar a los refugiados en mitad del mar. ABC. Bibi Stockholm, la barcaza que sale del dique seco para convertirse en la prisión flotante. El País. Bibi Stockholm, la prisión flotante en la que Reino Unido quiere alojar a migrantes, llega a puerto. BBC. La polémica barcaza flotante donde Reino Unido planea alojar a solicitantes de asilo. El Mundo. El gobierno británico fleta una barcaza para alojar a 500 refugiados. Encerrados en barcazas y deportados a Ruanda, la fórmula no parece muy legal. La Vanguardia. La ONU critica la nueva ley británica que niega toda protección a los migrantes irregulares. El Correo. La justicia británica tumba la política de deportaciones a Ruanda del gobierno Sunak. El Mundo. Un tribunal británico declara ilegal el envío de refugiados a Ruanda. ¿Todo vale para controlar la inmigración? ¿Qué opinan las ONGs al respecto? ¿Es Reino Unido un modelo para otros países? ¿Qué opinan nuestros invitados? Bueno, pues un tema polémico y muy social, ¿no? Que de momento parece que nos pilla de lejos, no porque los británicos siempre nos llevan la delantera, pero pues el comienzo de algo. ¿Qué opinan? A mí me parece un tema muy, muy polémico y además muy difícil de abordar. Inglaterra tiene, sobre todo, bueno, como es un país donde además han tenido colonias, el tema migratorio ha sido, bueno, pues muy complejo y además han tenido muchísima migración y de hecho, bueno, no hay más que ver, el primer ministro de Inglaterra es un hombre que es hindú, no es, aunque ya es de la tercera generación, pero bueno, su familia viene de allí. Entonces hay una mezcla efectivamente importantísima de culturas y de personas en países. Ahora yo creo que lo que aquí se trata, y hay que verlo con muchísima cautela y es muy difícil, es el tema de la migración ilegal. Lo que antes era una migración más controlada, hace años, y la gente se trasladaba, bueno, pues de las colonias al país de origen, pasaban una serie de procesos, tenían un trabajo, había un control, siempre ha habido el control de fronteras y el control de cómo las personas se movían entre los países, los papeles, lo que todo el mundo conoce como los papeles, los trámites administrativos. Hace un tiempo esta parte, de unos años esta parte, donde esto se ha desbordado y además de desbordarse ha empezado a haber algo que se llaman todas las mafias de tráfico de personas ilegales, donde son incentivados en países de origen, les hacen pagar, todo el mundo conocemos cómo se meten en las pateras, les hacen pagar unas cuantías económicas importantes de dinero para ir a un paraíso, y ese paraíso es otro país en el cual, bueno, van a disfrutar de todo tipo de cosas buenas, de trabajo y de vivir bien. Eso es lo que les venden en origen. Claro, efectivamente, eso no es así, porque tiene que haber algo que controle efectivamente todo este tema de inmigración. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se tiene que hacer? Claro, yo no voy aquí a dar y no puedo dar la fórmula porque si personas mucho más no lo han sabido controlar, no es. Es muy difícil porque controlar las mafias, controlar la presión de migratoria que vienen de personas irregulares, vamos a decirlo así, irregulares, que tienen derechos, que tienen que ser tratados como personas. Claro, cuando ves esos titulares de la barcaza, te sobrecoge. Tendríamos que verlo, porque también es muy sensacionalista en los medios de comunicación y qué diferencia hay entre una barca a lo que tenemos, a un edificio normal. De hecho, las barcas, yo no quiero decir, pero hay barcos maravillosos. Entonces, no es el tema de la barca, es el tema de si los derechos de estas personas están protegidos. En Melilla, por ejemplo. También las personas cuando llegan a Ceuta, Melilla, llegan en unas bateras y los meten en unos edificios. Esos están en tierra, pero ¿qué diferencia hay? Lo que se protegen sus derechos, ese es el problema. Se protegen sus derechos. Esa ley que ha salido y que han promulgado en el Reino Unido tiene las garantías legales de expatriación. Parece que hay una controversia importante.
Entonces, aquí es donde yo creo que hay que manejarlo. Desde luego, yo no me considero capacitada para emitir un juicio, y menos contra todo el sistema judicial inglés. Ahora que el sistema es complicado y que tiene que haber alguna situación donde, preservando los derechos de la migración, desde luego se haya un control de fronteras y las mafias no saquen beneficio, porque estamos con un tráfico de personas. Entonces, el tráfico de personas no se puede tolerar y un gobierno tiene que poner las medidas adecuadas para que ese tráfico de personas no se dé. Y eso es lo que veo de la manera más... Y es dificilísimo porque a nosotros también nos pasa en frontera, en la zona del sur. Entonces... Carlos. Estoy con Rosa, es un tema tremendamente complicado y además estamos hablando de personas que evidentemente tienen sus derechos. Antes he dicho que nos hemos marcado unas líneas imaginarias que son los países y que no afectan a nivel de contaminación. Bueno, esas líneas imaginarias siguen siendo imaginarias y no afectan a nivel de personas, cuando una persona lo que busca es mejorar su vida y tiene derecho a buscarlo. Ahora bien, no nos podemos hacer trampas al solitario. Es decir, un país cualquiera no puede permitir una inmigración descontrolada. No se puede permitir porque su obligación es salvaguardar también los derechos de las personas que están en ese país, derechos a los que además se contribuye pues con los impuestos en general. Es decir, hay que hacer algún tipo de control a la inmigración. Lo que está sucediendo en el Reino Unido, además tiene una connotación porque viene ya del Brexit. Pero bueno, lo que está sucediendo es que un gobierno conservador ha sacado una ley para deportar de forma más rápida a las personas que llegan de forma ilegal al país. Y ahí es donde efectivamente hay muchos tribunales, tanto internos del Reino Unido como externos de organizaciones internacionales, que están diciendo que eso pues a lo mejor no se puede hacer así, porque todas las personas tienen determinados derechos, y especialmente las personas que acuden solicitando asilo. Lo que está haciendo el Reino Unido es a las personas que acuden solicitando asilo las manda a Ruanda. Bueno, eso también está en el ojo de mira, porque no parece, así, sin saber mucho, no parece que Ruanda sea el mejor de los paraísos para que una persona pueda desarrollar su proyecto vital en condiciones. Por lo tanto, ahí tenemos un sistema judicial que está controlando esa ley que, por cierto, ha salido pues con una mayoría parlamentaria que ha salido de las urnas del Reino Unido, es decir, que estamos hablando de decisiones democráticas, no estamos hablando de decisiones tiránicas. Y luego tenemos el caso del barco, que, bueno, es un barco que ya han venido utilizando otros países para lo mismo, y yo también estoy ahí con Rosa. ¿Qué más da donde los guardes? O sea, hay que salvaguardar sus derechos y su dignidad. Si en el barco se salvaguardan sus derechos y su dignidad, pues perfecto. Si lo que ha dicho el gobierno británico es que sale más barato, bueno, también es obligación del gobierno británico tratar de encontrar la eficacia en los servicios públicos que ofrece, porque al final tiene una responsabilidad. Él gestiona el dinero público que los británicos pagan con sus impuestos y por lo tanto no puede malgastar el dinero. Por lo tanto, si se salvaguardan los derechos y se salvaguarda la dignidad, pues si es un barco, como si es una pirámide, como si es lo que sea. Dicho esto, tenemos que verlo también un poquito desde el ámbito político. Todo esto viene también de un pasado en el que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea con un impulso importante de los partidos conservadores y con el lema de retomar el control sobre ellos mismos, que es algo que yo creo que es un concepto que en el mundo en el que nos movemos hoy en día es totalmente trasnochado. Es imposible retomar el control como un país soberano tenía hace 50 años, ¿no? Porque estamos en otro mundo. Las fronteras se han diluido, los avances sociales y tecnológicos van mucho más deprisa de lo que pueden adaptarse los gobiernos y el control ya no se puede recuperar. Por lo tanto, esto es un movimiento en esa línea de tratar de retomar el control de las fronteras, perfectamente legítimo. Los jueces y los tribunales dictarán si realmente legal, y que hay que encuadrar también ese movimiento de tratar de controlar las fronteras que tiene el Reino Unido, especialmente desde su salida de la Unión Europea. Tema tremendamente complicado. Evidentemente son personas, hay que salvaguardar los derechos, pero hay que controlar de alguna manera, porque insisto, también hay que salvaguardar los derechos de las personas que ya viven en el Reino Unido. No todo puede estar incontrolado. Ahora, junto con mira, son dos temas que yo creo que estamos tocando, yo creo, los dos temas más importantes de la próxima década.
el tema del cambio climático, que lo hemos tomado anteriormente, y el tema de migración, porque efectivamente es que no puedes poner fronteras, es que las fronteras son muy complicadas a la hora, aunque hay que preservarlas y efectivamente cada gobierno tiene, pero es que el movimiento de personas es que se está dando, igual que estamos ya en otro siglo, ¿es verdad o no? Entonces yo creo que va a ser el grave problema a la hora. Es verdad que aquí concurren dos intereses, uno es un gobierno tiene que tener cobra sus impuestos y tiene que saber gestionar los servicios públicos para una población. Esa población tiene que tener unas garantías y unos derechos salvaguardados y no puede ser invadida por un número excesivo de otras personas que efectivamente, pues porque hay que darle esos mismos derechos y esas mismas garantías y esos mismos servicios. Entonces tiene que haber un control. Eso es fundamental. Ahora, ¿cómo se hace? Y sobre todo el tema de las mafias es que no se mueven solos. No es difícil, hay algunos que sí, pero fundamentalmente están alentados. Entonces, yo creo que una de las cosas que habría que hacer, aparte de acuerdos entre gobiernos, acuerdos entre todo, es esas mafias son las que hay que liquidar, porque utilizan a esos seres humanos. Porque claro, se violentan los derechos humanos de esas personas cuando son incitados, engañados, alentados a salir de un país que no estarán en muy buenas condiciones, pero con una promesa del paraíso. Entonces, esas mafias yo creo que habría que, los sistemas internacionales, aplacarlas o cerrarlas, o para que esto va a romper esta dinámica, porque claro, traslada ese problema y encima ellos se lucran. Claro, y aquí, hablando de las mafias, entra el concepto de geopolítica. O sea, tenemos en España, precisamente, una de las fronteras, que es la de con Marruecos, donde más diferencia de nivel de vida hay, y por lo tanto muy problemática. La otra es Estados Unidos y México, que ya vemos que también hay ahí problemas. Claro, Marruecos utiliza precisamente el dar rienda suelta a las mafias como arma negociadora con España. Eso lo hace Marruecos y eso lo hacen otros muchos países. Y con eso tenemos que contar, con países en los que la democracia no está muy instaurada. Marruecos, evidentemente, no es un país tremendamente democrático, y que juegan con ese tipo de coacciones con los países más desarrollados como España. Y es un problema a atajar a nivel global, realmente. Recordamos perfectamente cómo fue, ¿verdad?, el asalto de la valla de Melilla y Marlaska negando las evidencias. Y era un tema, totalmente intentando, el gobierno de Marruecos contra España para... Sí, lo utilizan. Cuando España hace algo que a Marruecos no le gusta, abren ahí un poco la espita para que salgan un montón y generen problemas. Pues es una pena, porque efectivamente juegan con vidas humanas, juegan con las esperanzas y las ilusiones de todas esas personas, les extorsionan. Se extorsionan, sí. Pero el mundo no es perfecto, tenemos que jugar con eso. Y desde luego, desde los estados democráticos, tratar de llevar también la democracia a estos países, porque con democracia estas cosas se solucionan mucho mejor. Así es.